Peso, dólar. Dólar, peso. La diferencia del tipo de cambio está otra vez instalada acá en Argentina y la estamos escuchando cada vez más fuerte en estos últimos días. ¿Por qué el peso pierde valor con respecto al dólar? ¿Qué es lo que hizo que el dólar se elevara con respecto al peso? Sabemos que el peso se deprecia, por eso obviamente la diferencia del tipo de cambio. ¿Qué tienen que ver las diferentes variables que hacen que este precio del dólar esté cada vez más arriba en este último tramo del tiempo? Los degenerados fiscales que hacen de la suya y claro, cómo afectan tu economía y cómo viene la economía en el próximo tiempo. Vamos a ver un poquito de eso. Primero tenés que tener cuidado, obviamente, porque el dólar sigue siendo una variable bastante importante en la economía de la Argentina. Y no solamente en la Argentina, sino también Estados Unidos está teniendo bastantes problemas económicos, por lo cual hoy hace que la divisa norteamericana sea un punto de atención. En primer lugar, lo que tenés que tener en cuenta es que, recordá, en diciembre el precio al cual nos encontrábamos de un peso con respecto al dólar, ¿sí? Un dólar eran 1.500 pesos. Bajamos a 1.300, ahora nos encontramos en 1.400, 1.415, por ahí estamos. ¿Qué es lo que genera que esa diferencia cambiaria se vaya acentuando en el tiempo y vaya creciendo en determinadas épocas del año? Obviamente hay puntos muy claves. No es casualidad que el dólar suba, claro está que hay factores que, como te decía, influyen a que esto suceda. En primer lugar, tenemos que entender el contexto en el cual nos encontramos. Y cuando hablamos de contexto, no solamente del económico, sino también en la época del año en la cual estamos transcurriendo. Yo sé, puede llegar a sonar medio trillado, pero es realidad. Estamos en invierno, obviamente se adelantó un poco los fríos, y en Argentina el tema del gas sigue siendo un problema bastante importante. Las infraestructuras que existen hoy en día todavía no pueden dar soporte a suministrar a la totalidad del país de ese gas, por lo cual se tiene que comprar. Y cuando lo compras, obviamente lo compras en un tipo de moneda, que es la moneda dura que se usa para el comercio, el dólar. Obviamente tenés que deshacerte de divisas, tenés que salir a comprar esas divisas y claro está, el precio empieza a subir. También tenés el sector privado. El sector privado, cuando hablamos de esto, hay que tener cuidado, porque el sector privado no significa que seamos solamente nosotros, es decir, el individuo común que sale y compra el dólar crocante, ¿ok? Que lo compra en una cueva, que lo compra en una casa de cambio, lo haces por medio de una transacción bancaria o por medio de un broker. No, estamos hablando de los privados, es decir, aquellos que compraron, se hicieron de stock cuando el dólar estaba en 1.500 y obviamente esperaban que ese dólar siga disparándose. El dólar le bajó a 1.300, como te dijimos al principio. Obviamente no quieren vender ahora su producto que compraron en dólares a 1.500 y ahora lo tienen un dólar a 1.300, 1.400. Están esperando que ese dólar se dispare y son los que están presionando y son los que están haciendo esa estrategia en cuanto a movimientos privados y a instituciones muy fuertes para que el dólar suba o se efectúe esa devaluación del peso argentino. Por otro lado, tenés lo que el presidente llama degenerados fiscales. ¿Qué se refiere el presidente cuando dice degenerados fiscales? Bueno, él está hablando obviamente a lo que es la parte política, los diputados, los senadores, la parte del Congreso que en estos últimos meses estuvimos viendo que se ponían en una situación de defensiva cuando se tocaban ciertos intereses o ciertos privilegios, que obviamente lo que quieren es generar una inestabilidad en la parte fiscal, en la parte económica de la Argentina, para obviamente tener un resultado negativo en los próximos meses, que genere una inestabilidad en el gobierno de Javier Milei para que vuelva al poder definitivamente de quienes estaban antes. Esto es político, obviamente siempre fue así, no va a cambiar, pero hay una cuestión que tenés que tener en cuenta siempre. Tenés que mirar en el bien común, dejar las ideologías de lado y el bien común es lo que tenés que tener presente en toda economía. Te cuento un poquito más de eso. Punto y aparte,
los pequeños ahorristas, aquellas personas que van a la cueva, como te decía, y compran el dólar, lo compras por diferentes plataformas, billeteras virtuales o lo que sea, no es el que mueve la balanza. ¿Okay? Tenés que tener en claro eso. El que mueve la balanza es el que tiene el stock ahí retenido, que compró a 1500 y lo quiere vender, obviamente, un dólar más alto. No le conviene que el dólar baje. Entonces, tened presente que el pequeño ahorrista no hace ese cambio de diferencia, pero tenés que tener la atención de que cuando el precio sube y te lo dicen en las noticias, no salgas corriendo a comprar, porque obviamente te puedes pegar un chasco muy grande como pasó de diciembre hasta ahora. Ojo que también se viene algo muy parecido. Ahora, lo que tenemos que tener presente también es que todas estas personas están empujando para que haya esa devaluación. Y claro, los contextos son diferentes, hay que entender eso. La inflación en Argentina está bajando. Como viste, la inflación bajó a un 4,2%. Obviamente lo que estamos proyectando es una proyección estimada de cómo la economía se va a contraer un poco. Sí, nada baja de línea recta. Va a tener una contracción, estimamos, entre el orden del 4,3-4,4%, y estimamos también para diciembre que la inflación sea mucho más baja, orientada al 2,5%. Esto es un muy buen dato para la economía argentina y por eso decía que los contextos van a cambiar. Pero también lo que tenemos que tener presente es que faltan todavía puntos para que el cepo cambiario, para que la inflación siga bajando y para que, claro, la estabilidad sea cada vez más fuerte. Y acá tenemos que tener en consideración lo siguiente. Los puntos que se van a hacer foco es la caída de la inflación, que se está logrando, está bajando. Sabemos que va a haber un punto de contracción. Como dijimos, nunca se baja en línea recta o se sube de línea recta. Es una escalera, siempre va a ser así. Tenés el déficit fiscal, que obviamente ya tenemos casi 5 meses con déficit positivo. ¿Okay? Eso es un dato para tener en cuenta muy bueno. Y obviamente lo que resta, y ese gran trabajo que se tiene que hacer ahora, es los pasivos remunerados. Esas deudas que se tomaron, esos pesos que se trataron de sacar de la calle, se tienen que sacar, se tienen que eliminar, que son los famosos puts que están ahí tratando de trabajar. Y claro, es lo que está costando obviamente lograr. Esto va a estar en unos meses más todavía. Pasado diciembre incluso puede llegar a demorarse a que se logre. Como también la salida del cepo. La salida del cepo no va a ser inmediata, no va a ser ahora en el corto plazo. Es muy probable que sea a principio de año. Porque tenés que tener en cuenta que no solamente estos puntos que vimos como la inflación, el déficit fiscal que tiene que mantenerse positivo y eliminar los pasivos remunerados, está también el contexto macroeconómico de Norteamérica. La economía de Estados Unidos sabemos que está sufriendo demasiado. Ya sabemos por Jerome Powell, el presidente de la Fed, que la tasa de interés no se va a recortar. Al contrario, van a aumentar. Porque la inflación ya saben que va a ir en aumento. Dadas las condiciones actuales, la economía de Estados Unidos no va a lograr llegar a ese 2% anual de inflación. Ya se sabe, ya se anunció y va a ser así. Por eso vamos a tener un contexto muy parecido a lo que pasó en Argentina. Va a haber elecciones el 5 de noviembre en Estados Unidos, Trump versus Biden, y hay una probabilidad muy grande que gane Trump nuevamente las elecciones. Si es así, le va a quedar una bomba por desactivar tan minuciosa como le quedó a Javier Milei. Y acá tenés que tener en consideración que si pasa ese cambio de gobierno y agarra Trump el gobierno de Estados Unidos, cambia la política, cambia la economía, cambia todo, va a ser nuevas reglas. Por eso también la Argentina va a tener que esperar que se acomode todo ese proceso. Esperamos que eso sea para los primeros meses del año 2025, desde nuestras proyecciones, pero lo que también nos tenemos que preocupar es que primero se baje lo que es los pasivos remunerados, que es algo que sin lugar a duda tiene que efectuarse, seguir con la inflación tendencia bajista y claro, mantener el déficit fiscal en cero. Si logramos eso, la economía argentina va a estar mucho mejor. Si querés saber más, dale click a la campanita, seguinos, poné tu like y obviamente dejá tu comentario que vamos a estar ahí para responderte y ayudarte en todo lo que podamos.